Seductora de sombras, la oscura cena de Mirada Sombra. En el pequeño pueblo de Mirada Sombra, Julia lidiaba no solo con la crueldad de las miradas ajenas, sino también con un oscuro compañero, la alimentación compulsiva. La ansiedad y la depresión, alimentadas por la inseguridad sobre su apariencia, la llevaban a refugiarse en la comida como un consuelo momentáneo. Su pequeño apartamento estaba lleno de envases vacíos y olores a comida rancia. La cocina, antes un lugar de alegría y creatividad, se había convertido en un campo de batalla donde Julia se enfrentaba a sus demonios internos. Comía y comía, buscando en la comida un escape de las crueles realidades del pueblo. La anciana misteriosa, al conocer la lucha de Julia, le ofreció el espejo como una supuesta solución. Sin embargo, en lugar de liberarla, el espejo oscuro se convirtió en un testigo silencioso de sus episodios de alimentación compulsiva. Cada vez que Julia se enfrentaba al espejo, veía reflejada no solo su apariencia distorsionada, sino también la sombra de su propio descontrol. Las noches se volvieron un ciclo interminable de ansiedad, comida y autodesprecio. El reflejo oscuro en el espejo se alimentaba de su vulnerabilidad, nutriéndose de sus momentos más oscuros. Julia, atrapada en esta espiral destructiva, se veía impotente ante la presencia malevolente que la seguía a todas partes. El trastorno alimenticio, antes una lucha solitaria, se volvió una herramienta en manos de la oscuridad. La presión del reflejo oscuro la llevaba a episodios más intensos, sumiéndola en una vorágine de autoaflicción. Con el tiempo, la inseguridad y la oscuridad en la mente de Julia tomaron un giro aún más siniestro. Las noches en Mirada Sombra se volvieron testigos de un terror que iba más allá de las apariencias. Bajo la distorsión del espejo oscuro, Julia se veía a sí misma como una mujer joven y hermosa, un reflejo que ocultaba la oscuridad que yacía detrás. En las noches silenciosas, salía a las sombras, donde su imagen alterada se volvía irresistible para aquellos que buscaban consuelo y compañía. Bajo la ilusión de la seducción, llevaba a adultos solitarios a un antiguo bosque al que llamaba el Rincón de los Suspiros. Este lugar, aparentemente idílico durante el día, se convertía en la escena de pesadilla cuando caía la noche. Allí, la distorsión del espejo se desvanecía, revelando la verdadera forma de Julia y su macabra intención. La sombra de Julia devoraba a aquellos que, engañados por su aparente belleza, caían en la trampa de la seducción nocturna. En el día, Julia volvía a su realidad atormentada, arrastrando el peso de sus acciones mientras continuaba su lucha contra la inseguridad y la oscuridad interna. La historia, ahora marcada por el canibalismo y la seducción nocturna, lleva a los habitantes de Mirada Sombra a un estado de pavor. La dualidad de Julia, entre su aspecto distorsionado y su máscara atractiva, crea un manto de terror que envuelve el pueblo en susurros de miedo y desconfianza. La luna llena iluminaba el Rincón de los Suspiros, donde Julia, envuelta en las sombras, se preparaba para otra noche de seducción. Sin embargo, algo en el aire era diferente. Los murmullos del pueblo se intensificaron, la tensión colmaba el bosque y la oscuridad adquiría una presencia tangible. Mientras Julia extendía su trampa, los árboles susurraban secretos olvidados. La anciana misteriosa, observando desde las sombras, se materializó frente a Julia. Su expresión era un equilibrio entre la compasión y la malicia. «Tu travesía ha llegado a su fin», dijo la anciana con una sonrisa enigmática. La anciana reveló la verdad detrás del espejo oscuro, un artefacto antiguo que había sido sellado con poderes oscuros. Julia, manipulada por sus inseguridades, había sido solo un peón en el juego de la oscuridad. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó Julia, cuestionando su papel en esta trama retorcida. La anciana explicó que la verdadera seductora de sombras era el espejo en sí mismo, un portal a una dimensión donde las almas atormentadas buscaban venganza a través de aquellos dispuestos a ceder ante sus debilidades. Julia, atrapada entre sus miedos y la manipulación de fuerzas más allá de su comprensión, había sido una marioneta en este teatro de pesadillas. Con un gesto de la anciana, el espejo oscuro se quebró en 1000 pedazos. La seducción de las sombras se desvaneció, y Julia quedó exhausta en el suelo, liberada de su tormento.
La anciana desapareció entre las sombras, dejando a Mirada Sombra con un manto de incertidumbre y reflexión. En el amanecer, el pueblo despertó con la pesadez de lo inexplicable. La historia de Julia, ahora contada en susurros, dejó a todos con una pregunta persistente: ¿cuántas sombras se esconden detrás de las apariencias y cuántos espejos oscuros acechan en las profundidades de la mente humana? Los habitantes de Mirada Sombra, marcados por el terror y la revelación, miraron sus propios reflejos con una nueva comprensión. La dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la realidad y la ilusión, se volvió más prominente que nunca. El pueblo, ahora consciente de las sombras que moran en sus propias almas, enfrentaba la verdad incómoda de que la verdadera seducción de sombras estaba dentro de cada uno de ellos. No te pierdas el siguiente capítulo de esta escalofriante narrativa, donde las sombras y la realidad se entrelazan en una danza macabra. La verdad, aunque incómoda, aguarda su momento para emerger. ¿Qué oscuros secretos revelará el próximo capítulo? Atrévete a adentrarte más allá de los reflejos y descubre el siguiente escalón en este viaje de terror. No olvides suscribirte y darle like.